Listo. Vamos a la palabra de Dios. Vamos a hacerlo en esta mañana. En el segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 12. Segundo libro de Samuel, capítulo 12. Y vamos a leer del verso 1 en adelante. Algunos han leído esta historia, que es una historia muy trágica, muy dolorosa en la vida de nuestro gran David, el salmista David, el rey David. Hoy quiero hablarles sobre el tema: las oportunidades reflejan la misericordia de Dios. Las oportunidades reflejan la misericordia de Dios. Y quiero tomar este texto de base porque creo que es uno de los personajes que Dios tuvo misericordia para darle una segunda oportunidad. Dice entonces la palabra de Dios de la siguiente manera. ¿Estamos ahí? Listo. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, verso 1 en adelante. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había criado con él, con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Verso 9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Verso 13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David:
también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Tomé esta historia como muchas que hay en la Biblia, donde encontramos a un Dios que siempre estará extendiendo su mano para tener de nosotros misericordia, pero también para tener de nosotros esa generosidad para permitirnos levantarnos de donde hemos caído. David, el gran rey, el hombre ungido, el hombre relevante, poderoso, se conocía a David como el gran cantor de Israel, como la alegría del pueblo de Dios era David, por su manera de gobernar, por su manera de cantarle a Dios. Era especial en el canto, era un hombre genuino cuando exaltaba a Dios, era un hombre muy particular en lo que tiene que ver con la adoración. Pero ese David de adoración y ese David reconocido en Israel y fuera de Israel hizo algo que no tenía que hacer. Y entendamos por la palabra algo, mis hermanos: todos nuestros pecados son perdonados, claro que sí. Pero las consecuencias de nuestros pecados tendrán que vivirse, porque Dios es un Dios de justicia, porque Dios es un Dios santo. Las consecuencias de lo malo que cometemos tendremos que vivirlo, aunque sea doloroso, aunque sea difícil, aunque usted quiera huir de las consecuencias. Donde vayamos, donde usted se esconda, el Señor tendrá que permitir que usted y yo recojamos hasta la última gavilla de lo que hemos cometido. Y no es que Dios no te ame, y no es que Dios te odia, no, es que Dios busca la manera de enseñarnos. Encontramos que David fue una de las personas de referencia en la cual Dios le dio una oportunidad. Y encontramos también en la Biblia otros personajes que solamente quiero mencionar. Por ejemplo, uno de ellos, la historia registra en Lucas capítulo 15, del 11 al 20, hablando del hijo pródigo que se fue de su casa, gastó lo que tenía, se portó mal con su padre, pero Dios le dio una segunda oportunidad y fue restaurado y levantado. Pero también encontramos a un rey llamado Ezequías, donde Dios envió al profeta Isaías para decirle: dile al rey Ezequías que va a morir. Y cuando Isaías le dice al rey Ezequías que va a morir, él entonces comenzó a afligirse y puso su rostro en la pared y le clamó a Dios que le diera vida. Y cuando el profeta sale del lugar donde estaba con Ezequías, el mismo Espíritu de Dios le dice: devuélvete y dile a Ezequías que le voy a añadir sus días 15 años. Encontramos el apóstol Pedro también, que había fallado, que había herido con sus acciones lo que había prometido a Dios, en este caso a nuestro Señor Jesucristo, de amarle, y el Señor también le restauró y le dio una oportunidad. Tenemos a David, el que hemos mencionado, el Señor le perdonó y lo restauró, aunque vivió las consecuencias por años de lo que había cometido. Encontramos a Saulo, el gran Pablo, luego de su conversión, un perseguidor de la iglesia, un asesino, un opositor del evangelio. El Señor entonces le da una oportunidad y lo usa en gran manera y se le revela como ese Cristo resucitado en ese momento, y él ahora es usado como el gran apóstol Pablo, el apóstol de las misiones. Pero también encontramos a un hombre llamado Juan Marcos, que fue desechado porque no siguió el primer viaje misionero con
Pablo y con Bernabé, y le dijo: Pablo, yo no quiero ver a ese muchacho aquí, ese muchacho no sirve para esto. Total es que Bernabé le dice: yo me encargaré de él. Y luego a los días, al tiempo, le dice entonces: Pablo, tráeme a Juan Marcos porque me es útil para el ministerio. Encontramos también a un hombre llamado Naamán, que Dios le dio una oportunidad de poder ser restaurado físicamente. Naamán, este general sirio, que el Señor le dio la oportunidad de restaurar su vida y su salud. Encontramos en la historia bíblica que Dios obró en mucha gente, pero tenemos a un personaje que usted y yo somos testigos oculares de esa realidad. ¿Y sabe quiénes son esos personajes? Usted y yo. Y somos testigos de cómo el Señor nos ha perdonado, y cómo el Señor nos ha levantado, y cómo el Señor nos ha sacado del muladar, de ese lugar, de ese basurero de vida que teníamos, y el Señor nos puso en un lugar de honra para la gloria de su nombre. Y que hoy podemos decir: somos útiles en sus manos. Y que aunque la gente no diera un peso por nosotros, Él lo dio todo por nosotros. Encontramos entonces esos personajes, y nosotros que somos aquellos testigos de primera mano de cómo Dios nos da oportunidades. Y la mayoría de nosotros, mis amados hermanos, necesitamos segundas oportunidades. Dirá la esposa: pero yo le he dado muchas a él. Dirá él: es que yo le he dado muchas oportunidades a ella. Pero todos necesitamos oportunidades para hacer las cosas bien, para poder enmendar los errores, para poder corregir nuestras acciones. Y creo que es de valientes el darla. Pero luego vamos a mirar realmente aquellos que desean una oportunidad, cómo la tienen que aprovechar. Y entendemos por la palabra que Dios dice: que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo de la mar todos nuestros pecados. Y cuando hablamos de la palabra oportunidad, me llama mucho la atención la etimología de esa palabra, porque es una palabra que tal vez mencionamos mucho, pero no sabemos lo grande que puede ser cuando nos apropiamos de una verdad para ponerla por práctica. Y esta palabra oportunidad, escúcheme bien esto, se denomina oportunidad al momento oportuno, al momento cierto, al momento exacto para realizar o conseguir algo. Pero con respecto a la etimología de esta palabra oportunidad, esta palabra viene de un origen latino, y esta palabra es oportunitas. Y esta palabra es compuesta, y es que está formada por la palabra op. Y esa palabra op significa antes. Y la palabra portus entonces expresa puerto. Y es decir, delante del puerto. ¿Y a qué se refiere esta palabra? Que aquellos marineros que iban en su embarcación, ellos iban a llegar a un lugar, anclaban el barco y tenían horas o tenían días para hacer lo que tenían que hacer.
Quiere decir, iban al banco, tal vez iban a visitar un pariente, tal vez iban a comprar algo que necesitaban. Algo tenían que hacer en ese lapso de tiempo porque no sabían si volverían a tener otra oportunidad. Posiblemente iban en la embarcación y ocurrió un naufragio. Posiblemente no llegarían a su destino y tal vez habían planes y habían cosas, pero no llegaron al destino que querían, pero no aprovecharon la oportunidad que se les había dado. Tal vez algunos se quedaron en el barco diciendo, no, yo mejor en la próxima parada yo voy a hacer lo que pienso hacer, no me voy a bajar del barco. Pero tal vez no llegó a ese lugar. Eso se refiere la palabra oportunidad. Alguien dijo, las oportunidades están tan escasas que son como el calvo, hay que cogerlas por las orejas. Y desaprovechamos oportunidades. Y desaprovechamos lo que Dios nos viene diciendo. Estamos desaprovechando la oportunidad de revertir y cambiar la historia de nuestra existencia. Porque hay una negación en nosotros y pensamos, no, es que sé que habrán muchas más oportunidades. Usted conoce el momento que está respirando ahora, pero no conoce el minuto, no conoce las horas, no conoce qué puede suceder después que salgamos de esta puerta. Puede ser que sea la última vez que nos veamos. Y usted dirá, pastor, ¿cómo? Sí, porque la vida aquí es incierta. ¿No le ha pasado a usted que aquellas personas amigas que han partido y que usted tal vez cenó con él? Tal vez compartió con él ayer un agasajo o lo visitó y de pronto lo llama y le dice, Fulano de tal murió, pero ¿cómo si yo hablé con él anoche? Nos reímos y dijimos que nos íbamos a ver hoy, íbamos a un partidito de micro. Pero no alcanzó el partidito porque hasta ahí le llegó su existencia. Es importante entender esto de la oportunidad. Y vamos a mirar, mis amados hermanos, algunas cosas para que usted entienda más a fondo esto de la oportunidad. Y creo que a partir de este momento usted va a cambiar su chip, va a cambiar su forma de pensar en lo que tiene que ver con las oportunidades que Dios le está dando y que las personas le han venido dando a usted. A partir de esto que vamos a hablar, esas 4 cositas o más que vamos a hablar sobre esto, usted tendrá que cambiar su percepción ante esto. Y si usted a partir de hoy no aprovecha las oportunidades luego de aprender esto, usted se hará responsable de lo que pueda suceder. Y no me diga a mí, pastor, es que ella no, fue usted. No me diga a mí, no, pastor, él no, fue usted. No me venga a decir a mí esto y lo otro porque ya usted escuchó hoy. Usted se hace responsable del momento que escucha esta palabra y cuando salga por esa puerta. Y vamos a mirar entonces cómo las oportunidades de Dios reflejan su misericordia. Cuando David peca y dice la palabra que él toma a la mujer que no era de él. Y dice la palabra que él buscó la manera para que su pecado no fuera descubierto. Pero mis amados hermanos, no hay nada que podamos ocultarle a Dios, porque la mirada de Dios todo lo sabe. Recuerde que Dios es omnipresente y recuerde que Dios es
omnisciente. Él está en todo lugar donde usted se meta. Tal vez nosotros ignoramos lo que Dios habla en su palabra. No es que ella no me está viendo, ni él tampoco me está viendo. Eso lo dice usted ignorando quién es Dios. Pero a Dios no lo limita nada geográfico. Dios puede estar hoy aquí y está en la China, y está en Inglaterra, y está en Estados Unidos, y está en todo el mundo al mismo tiempo, porque Él es Dios. Pero también nuestro Dios todo lo sabe, porque nada podemos esconderle. Lo que ahorita estás pensando, puede que sea bueno o puede que sea malo, Él ya lo sabe. Aún quieres decir algo y ya Él conoce lo que estás pensando antes que tú hables. Ya lo conoce Dios. Por lo tanto, entonces, lo que Dios quiere llevarnos acerca de las oportunidades, así como se la dio a David, como se la dio a Sansón, como se la dio a Pedro, como se la dio a Bartimeo el ciego, así como se la dio a Naamán, así como te la ha dado a ti. El Señor quiere enseñarnos algunas cosas para entender mejor el tema de las oportunidades. Y como número uno, las oportunidades que Dios nos da es porque Dios nos está exigiendo algo a nosotros. Y lo que Dios nos exige cuando nos da una oportunidad para remediar, para subsanar y arreglar una situación en nuestras vidas, es que el Señor está exigiendo que de parte de nosotros haya un arrepentimiento verdadero. Porque si no hay un arrepentimiento verdadero, estaré haciendo las cosas permanentemente. Por lo tanto, el Señor está diciendo que yo doy oportunidades para que ustedes se arrepientan sinceramente. ¿Y qué es un arrepentimiento sincero? Es el arrepentimiento conocido en el Salmo 51 como el arrepentimiento de contrición. Es un arrepentimiento profundo. Sí, habrán lágrimas. Sí, habrá vergüenza, habrá dolor, porque realmente siento lo que cometí. Entiendo que fallé, perjudiqué, dañé la moral, afecté la confianza, dañé a alguien y yo me siento contristado. Realmente me siento arrepentido de lo que he venido haciendo. Este arrepentimiento de contrición lo ve Dios con buenos ojos. Porque lo que indica la palabra arrepentimiento, mis amados hermanos, es tener un cambio de pensamiento, es tener un cambio de mi forma de pensar, es darle media vuelta a mi vida. Por ejemplo, si estoy andando o estoy haciendo algo indebido, estoy tal vez buscando lo que no tengo que buscar. Y estoy tal vez buscando a otra mujer que no sea mi esposa. Entonces el camino del pecado es este, y yo continúo por ese camino. Pero cuando entiendo por la palabra de Dios, a través de un arrepentimiento de contrición, sencillamente yo doy una media vuelta. Le pongo la espalda al pecado que he venido haciendo, diciendo no quiero continuar, no quiero seguir haciendo eso, porque sé que estoy haciendo daño, primeramente a Dios, segundo a las personas y tercero a mí mismo. Por lo tanto le pongo la espalda al pecado, y ese arrepentimiento de contrición me enseña que el camino que estaba tomando era un camino que me conduce lentamente a la muerte. Entonces yo volteo y continúo entonces haciendo lo correcto, y la gente tendrá que notar que ya no soy el mismo, que soy diferente. Pero cuando hay un arrepentimiento de atrición, es el arrepentimiento donde lloras un momento,
donde te arrodillas y le dices: no lo vuelvo a hacer más, de seguro que no. Seguro que no lo hago. Pero cuando pasa la semana y pasan 15 días, se vuelve a cometer lo mismo. Y todas las veces lo único que está haciendo es añadiendo juicio para su vida, porque está jugando con su vida y con la vida de otros. Gracias al Señor que aquí todos somos de arrepentimiento, de contrición. Aquí no hay de atrición, no. Este arrepentimiento es el llamado que Dios está haciendo. Si Dios te da una oportunidad hoy mismo debo tomar la actitud de un arrepentimiento, de contrición. En el libro de los Salmos, que fue escrito por David, él lo entendió. Y él por eso reconoce su estado y su condición, y él lo habla porque él describe cuál era la situación que él estaba viviendo cuando había ocultado el pecado, y cómo su salud, su economía, su moral, su tranquilidad se había perdido totalmente. Pero cuando él confiesa su pecado y cuando él se arrepiente con un arrepentimiento de contrición, entonces él puede ser libre de todo tormento que él estaba viviendo. El arrepentimiento es necesario porque el arrepentimiento indica que mi forma de pensar ha cambiado. Pero si yo continúo haciendo lo que no tengo que hacer, mi forma de pensar no ha cambiado, continúa en la misma situación. Podemos decir que realmente las palabras sí se las ha llevado el viento, porque lo único que ha habido fueron palabras sin convicción y sin seguridad. Para aprovechar las oportunidades, Dios está demandando que desechemos lo malo, que nos alejemos de lo malo. Por lo tanto, debo arrepentirme. Y la palabra declara en el libro de Proverbios 28:13: el que encubre su pecado no prosperará, mas aquel que los confiesa y se aparta, arrepentimiento, y se aparta, alcanzará misericordia. Usted dirá: es que no me han pillado, es que nada ha pasado. No se confíe, porque seguridad mató a confianza, y tarde que temprano, antes de la caída, primeramente es la soberbia. En cualquier momento llega el recibo de factura por la paga de lo que has venido haciendo y porque no has atendido el llamado que Dios ha hecho. Pero Dios está diciendo: las oportunidades hay que entonces tener presente, que haya un arrepentimiento verdadero. David lo hizo así. Y miremos el Salmo 51 un momento, por favor, que es un salmo y una declaración poderosa de cómo David se arrepintió, de cómo él reconoció su falta. El Salmo 51 y el Salmo 32 son salmos escritos por él en medio de lo que él estaba viviendo. Y el tópico del Salmo 51 es la oración del arrepentimiento. Y en los primeros versículos dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Mis amados hermanos, cuando hay un arrepentimiento verdadero, no hay excusas. Cuando hay un arrepentimiento verdadero, yo reconozco que fallé y que hice mal. El que comete pecado lo comete porque quiere,
Por lo tanto, el arrepentimiento es una evidencia loable de que yo estoy reconociendo mi estado, mi condición moral y espiritual. Por lo tanto, yo debo aprovechar la oportunidad cuando me arrepiento. Y tal vez hay muchas personas que Dios le ha dado muchas oportunidades y no se han querido arrepentir realmente. Quieren seguir haciendo lo malo, quieren seguir haciendo lo indecente, quieren seguir haciendo las cosas pensando que de Dios se van a burlar. Y la Biblia declara: Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, recogerá. Y usted dirá: pues no he recogido nada. Espérelo. Y cuando uno recoge la cosecha de lo sembrado, usted tendrá que recoger hasta la última gavilla, hasta la última, que no quede nada por allí. Así es con Dios las consecuencias. Número uno, entonces, las oportunidades de Dios exigen un arrepentimiento ¿qué? Verdadero, genuino. Número dos, las oportunidades de Dios exigen aprovechamiento. Las oportunidades de Dios exigen aprovechamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que esas oportunidades ya no pueden estar. Puede ser que ella te ha perdonado mucho y puede ser que ella ha aguantado demasiado. Y usted siempre llega pensando: ella me va a volver a aceptar. Pero puede ser que ese día te diga: no más. Pero usted está acostumbrado de que siempre llega a la misma hora y que usted siempre está desvalorando a esa mujer, o viceversa, porque también la mujer desvalora a los buenos hombres. Entonces llega el momento donde ya no va a haber una oportunidad, habrá una decisión radical y definitiva para decir: no más con esto, hasta aquí llegué. Y no hay vuelta atrás. Así llore, así se arrodille, así me ofrezca cielo y tierra, de seguro hay una decisión firme que no habrá poder humano que retroceda ese pensamiento. Por lo tanto, las oportunidades de Dios hay que aprovecharlas, hermanos. Aproveche las oportunidades que Dios le está dando, porque puede que no lleguen. Y si llegan, puede que duren muchos años. Aproveche al máximo la oportunidad que le está dando esa mujer. Aproveche esa oportunidad que le está dando ese hombre, mujer. Aproveche ese recurso económico que tiene para pensar en su vejez, para pensar en su futuro. Aproveche la oportunidad que Dios le está dando. El Señor está exigiendo aprovechamiento en las oportunidades. Y hay una historia que relata la Escritura en el segundo libro de Reyes, capítulo 5, hablando de un hombre llamado Naamán. Y este hombre, por ser tan ponderado y reconocido como un general que había conquistado y que había traído tantos triunfos a Siria, él tenía un problema en su piel, era leproso. Pero una muchacha le anuncia y le dice que allá en Samaria hay un hombre llamado Eliseo, y que él tiene el poder de Dios, y Dios estaba con él para ayudarlo en lo que él estaba viviendo. Para resumir la historia, él llega donde estaba Eliseo. Y cuando él llega, él esperaba que Eliseo lo recibiera. No lo recibió Eliseo, lo recibió los siervos de Eliseo. Él dijo: no, yo llego, le ofrezco, le presento la carta que el rey me ha dado, y él tendrá que atenderme a mí. Por lo tanto, él pensó que Naamán lo iba a recibir, Eliseo, lo iba a recibir con alfombra roja. Le iban a cantar con todo, con los platillos y con toda la venia, pero no fue así. Utilizó los esclavos de Eliseo para que le dijesen a él
que fuese y se metiese al río Jordán 7 veces para que fuera sano. Él dijo, pero ¿cómo va a ser posible que este hombre no me atendió a mí? Me manda a los esclavos, a los siervos para que, y me anuncia eso, que vaya al río Jordán, un río tan puerco, tan sucio, habiendo allá unos manantiales tan maravillosos en Siria. Dios estaba tratando con su orgullo. Y por poquito él desaprovecha la oportunidad de su vida. Y él dijo, ¿cómo va a ser posible? Yo me voy. Como cuando somos niños así malcriados, ya me voy. Y patalea y dice cosas y me voy. Y ya sacó la maleta y me voy, ya la saco. No aguanto más. Y mete los peluches y mete la carta y mete todas esas cositas que le dio él o ella y me voy. Entonces le dicen los siervos de Naamán, pero amo, ¿qué cosa difícil te ha pedido él? ¿Qué cosa difícil te ha pedido él? Ir al río, pues báñate. Y fue tanto la persuasión de ellos que lo llevaron al río Jordán. Se zambulló 7 veces. ¿Y qué pasó en esas zambullidas? Que cuando sale la última vez, su piel se restauró totalmente. Se puso como la piel de un niño. Fue sano y restaurado. Este hombre pudo haber perdido esa oportunidad por un ataque de ira, por un ataque de rabia, por un ataque raro. Él pudo haber perdido una oportunidad de ser restaurado y sanado. Estamos desperdiciando las oportunidades pensando que vamos a tener muchas. Recuerde la palabra oportunidad. Si llegaste al puerto, haga lo que tenga que hacer, porque puede ser que no alcance a llegar a la otra estación y será demasiado tarde. Las oportunidades hay que aprovecharlas. Eso pasa como la gente que trabaja y trabaja y se gasta el dinero en placer y se gasta dinero en muchas cosas, pero no compró una casa, no compró una propiedad para al menos tener su casa propia, no compró o no hizo negocios que pudieran ayudarle cuando esté anciano. Mire, uno ve personas ya de edad que han perdido muchas oportunidades, tuvieron dinero, tuvieron capacidades para ahorrar y no lo hicieron. Y luego viene el sollozo, ¿verdad? Pero si yo fuera aprovechado ese tiempo, yo que me gasté el dinero en mujeres, en bebida. Hay que aprovechar la juventud para ahorrar, para poder adquirir, porque no sabemos cómo tendremos nuestra salud a los 50, a los 60, a los 70. Entonces, número 2, debemos aprovechar las oportunidades, porque es de Dios en aprovecharla. Pero número 3, las oportunidades de Dios exigen adiestramiento. Las oportunidades de Dios exigen que vamos a aprender una lección de vida. Y en el Salmo 32, en el verso 8 y 9, la palabra de Dios dice, verso 8, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Verso 9, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetos con cabestro, o si no, no se acercan a ti. Mis amados hermanos, usted tiene que aprender del dolor que vivió, y tienes que aprender de la desilusión que viviste, y tienes que aprender de la frustración que has vivido. ¿Por qué repetir la misma historia cuando sé lo que sufrí? Le digo a las mujeres en esta mañana, elijan bien. Varones, elijan bien quién va a ser parte de ese proyecto maravilloso que se llama familia. Porque una mala elección puede conducirnos a un fracaso funesto.
Y les animo que si hemos vivido experiencias dolorosas, aprendamos para no volverlas a repetir. El problema es que estamos viviendo situaciones difíciles y las estamos repitiendo permanentemente. Eso es el pecado de la reincidencia. Parece ser que no aprendí de lo que viví, de lo que sucedió, de lo que pasó, sino que lo sigo haciendo. Por lo tanto, Dios está demandando eso en cada uno de nosotros. Aprendamos la lección. ¿Y para qué debemos aprender la lección? Para ser mejores personas, para que sea un buen padre, para que sea una buena madre, un buen hijo, un buen esposo, una buena esposa, para que corrija lo deficiente, para que pueda entonces hacer las cosas mejor, para que pueda cambiar su actitud, para que su hogar mejore, su vida personal, moral, para que el nombre suyo esté en alto. Y no siga con ese rótulo que todo el mundo lo pueda conocer: el borracho, el degenerado, el mujeriego, la vagabunda. No, hermano, eso no es así. Eso no es así. Su nombre es un nombre que debe reflejar a Dios. Y si ese rótulo estuvo, tendrá que ser quitado, porque usted aprendió la lección. El Señor no te va a señalar por los pecados cometidos, pero sí te exige y te enseña que no vuelvas a repetir las mismas acciones que pueden marcar tu vida y tu corazón, y te llevará a un destino totalmente desagradable y hostil. Debemos aprender de lo que vivimos. Si ya vivió una experiencia dolorosa, no busque otra. Aquellos que están desesperados, aquellos varones desesperados que quieren buscar mujer, están como el toro de Bazán, desesperados. Y aún teniéndolas también. Espere, sepa esperar, porque una canita al aire es momentánea, pero ¿qué daño hace una canita al aire? Destruye una familia, destruye unos hijos, hermano. Eso es bravo. Entonces debemos aprender de todo lo que hemos hecho, de aquellos negocios malos, de aquellas malas relaciones, de aquellas malas amistades, de aquellas cosas que he vivido, que no quiero volverlas a repetir. Debes aprender de la lección. Como cuando le decimos a nuestros hijos: apréndase las tablas, apréndase esto, apréndase lo otro. Tenemos que aprender de lo que hemos vivido. Lo mejor sería no es acostumbrarnos a aprender de todo lo que vivimos, porque a veces nos podemos volver animalitos de costumbre, que para poder aprender tengo que estar cayendo todo el tiempo. Tengo que estar todo el tiempo tirado en el suelo. Me tiene que ir mal en los negocios, me tiene que ir mal en esto para poder aprender. No necesito llegar hasta allá. Para eso tenemos el manual de instrucción que se llama la Biblia. Si usted se apega a la palabra de Dios, se va a conducir de la mejor manera. Podrá direccionar su vida a la manera correcta, guiará su vida a la mejor manera, sin necesidad de aprender de los totazos. Pero hay algunos que son como el caballo y como el mulo. El Señor tendrá que usar muchas situaciones, porque la palabra no le entra, pero el garrote sí. Entonces el Señor usará garrote, usará dolor, usará que pase unos días en la cárcel, usará que pase unos días allá encamado, con el pie por allá levantado porque se lo quebró. Algo usará Dios, pero tenemos que aprender a las buenas o a las buenas. Con Dios es así: aprendemos o aprendemos. Si Dios tiene que partir pata, que parta pata. Si Dios tiene que usar lo que tenga que usar, que lo use, pero debemos aprender. Número 4, las oportunidades de Dios exigen gratitud. Dígale que está a su lado: hay que ser agradecido. Dígale: hay que ser agradecido. Y David,
el que escribe el Salmo 103, él puede tener propiedad en esto, porque él sabía todo lo que vivió por causa del pecado y por causa de sus malas decisiones. Lo que queda en David es gratitud, porque Dios le perdonó, extendió su misericordia y su favor. David expresa una gratitud por todo lo que Dios había hecho en él. Y él menciona en el Salmo 103 5 beneficios maravillosos, de los cuales él estaba reconociendo que Dios fue muy bueno con él, misericordioso. Y él expresa unas palabras muy interesantes en el Salmo 103 que deben estar en nosotros perennemente todos los días, que deben convertirse en algo que no se me puede olvidar jamás, de donde el Señor me sacó. Y declara la palabra en el Salmo 103: bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cuáles beneficios? Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. 5 cosas maravillosas que tenía David en su corazón y que su boca declaraba todas las mañanas: Señor, gracias porque me perdonaste ese pecado tremendo que cometí. Gracias, Señor, por no acordarte de lo que cometí. Maté, le engañé a la gente, fui infiel a mi esposa. Todo lo que él hizo, él estaba entonces reconociendo cómo el amor de Dios, cómo se extendió la generosidad de Dios para él. Él puede reconocer que Dios lo sacó de ese estado donde él se encontraba y solamente Dios podía venir a su encuentro y rescatarlo. Como el Señor sanó su área almática, pero también su cuerpo. Como el Señor le dio fuerzas para levantarse de una situación tan degradante. ¿Cómo no iba a darle gracias a Dios? Si Dios es el que nos permite ser restaurados, para Dios el restaurarnos, Él es especialista en eso. Tal vez para la gente no, pero para Dios es un Dios que si nos da oportunidades y la aprovechamos, podemos entonces ser las personas más agradecidas del mundo. Y la gratitud se ha perdido demasiado porque olvidamos lo que Dios hace. Eso pasa cuando comenzamos a tener cosas. ¿No se acordó que usted vivía en arriendo? Y no se acordó que tenía una bicicletica. Y no se acordó que tenía una moto, que eso botaba más humo que, mejor dicho. No se acordaba que el carro había que empujarlo cada vez que frenaba en un semáforo. No se acordó de dónde Dios te sacó, pero ahora tienes comodidades, ahora tienes facilidades, ahora no hay una alabanza para Dios, no hay una gratitud para Dios, no hay unas manos que se levanten en la mañana para decir: Señor, gracias por darme la vida, gracias por darme el existir, gracias porque lo que tengo, oh Dios, tú eres merecedor de ello, nada me pertenece, ha sido por tu generosidad para mi vida. Se ha perdido la gratitud. Y David expresa y le dice a su alma: alma, nunca te olvides lo que Dios ha hecho por ti. Agradece lo que Dios hace, aún usando a muchas personas que han sido de apoyo para ti, personas que han orado por ti, personas que han estado aconsejándote en tus momentos difíciles, personas que han estado allí, que te ayudaron a levantar y a restaurar, personas que te conducen a lo bueno. Valora todo lo que Dios te da, tanto materialmente como las personas que Dios pone a tu alrededor, porque las personas buenas realmente están escasas, hermanos. Están escasas, realmente están escasas. Hay que seleccionarlas porque están escasas. Valore a esas personas, valore esos consejos, valore, porque puede que no estén con ustedes en algún momento y de seguro va a extrañar ese consejo, ese abrazo,
es escuchar de esa persona cuando tú le hablas. Debemos ser agradecidos. Retomemos rápidamente entonces lo que hemos dicho. Número 1, las oportunidades que exigen un verdadero ¿qué? Arrepentimiento. Número 2, las oportunidades de Dios exigen que tenemos que aprovecharlas. Recuerde la ilustración, las oportunidades son como el calvo. Hay que agarrarlas por la oreja. Y si es orejón, más fácil, ¿no? Número 3, las oportunidades exigen adiestramiento, aprender de la lección. Número 4, las oportunidades de Dios exigen gratitud. Y ya vamos ahí terminando, ya vamos bajando en el tobogán, vamos terminando. Las oportunidades de Dios nos exhiben a un Dios grande en misericordia. Para David, el único que tuvo misericordia en lo que cometió fue Dios. Porque el ser humano difícilmente puede tener misericordia. Porque en el corazón del ser humano, ¿qué es lo que hay? Venganza. Vamos a matarlo, vamos a destruirlo, vamos a acabarlo, que no se levante de su estado. Pero la misericordia de Dios resplandece de una manera que el Señor lo señala, que nuevas son cada mañana sus misericordias. Ellas resplandecen en nuestras vidas. Hoy estamos de estreno, hermano. Hoy estamos estrenando no ropa, y tal vez usted pudo venir con una camisa nueva, unos zapatos nuevos, pero esos zapatos se van a envejecer, se van a acabar, se van a destruir, la camisa va a perder su color. Pero la misericordia del Señor, que resplandece cada mañana, permanece su luz. Ahí está el favor de Dios, ahí está la compasión del Altísimo. El Señor extiende su favor. Él es el que te levanta, el que te puede restaurar, el que te dice: no tema, aunque la gente te pueda desechar. Ahí está su misericordia. Su misericordia es mejor que la vida. Su misericordia es mejor que todo lo que usted pueda tener. La misericordia de Dios es la compasión. Que Dios mira tu vida, porque Él se acuerda que somos polvo de la tierra. Él se acuerda que sin Él nada somos, que sin Él nuestra vida está perdida, está acabada. Necesitamos de su misericordia. Hoy la estamos estrenando, una misericordia nueva para nosotros. Hoy tienes la oportunidad de remediar muchas cosas. Si hoy tal vez o ayer o esos días usted no le dijo nada hermoso a su cónyuge, hoy es tiempo de hacerlo. Si tal vez usted se ha portado mal con alguien, teniendo vida es que podemos arreglar. No teniendo vida no podemos arreglar con nadie. Pero tal vez usted no le dijo nada a su cónyuge, tal vez a su esposa usted la recrimina y le dice cosas ofensivas, y tal vez no habían palabras, pero hoy la misericordia ha venido sobre ti y el Señor te ha dado vida para remediar, para que tus palabras puedan ser cambiadas, para que tus sentimientos puedan ser diferentes y puedas decirle a tu cónyuge que lo amas, que lo aprecias, que lo valoras. Tal vez no hubo un abrazo para los hijos esos días, pero es la oportunidad de decir: hijo, te amo, hija, te amo. Ustedes son importantes para mí, han sido un regalo de Dios, son herencia de Jehová ustedes. Tal vez usted no le dijo a alguien cercano que lo aprecia y que lo ama. Tal vez alguno de ustedes está falto de un abrazo, está falto de decirle una palabra que resalte una cualidad en usted. Tal vez esas palabras han sido omitidas en el corazón suyo, pero es la oportunidad en este día domingo, que la misericordia nos resplandece para llegar a casa y abrazar a los nuestros, para decirle a la gente, aún en medio de las discusiones que tengamos y las diferencias que podamos tener, que mientras hay vida y confianza en el Señor habrá esperanza. Ame a los suyos, aprecia a los suyos, ame a la gente, aprecia a toda persona, porque es la oportunidad que el Señor nos permite para dejar un legado. Cuando partamos de esta tierra, la gente podrá decir algo bueno de usted.
La misericordia de Dios. Jeremías en el libro de Lamentaciones declaró algo muy interesante que quiero leerle. En el capítulo 3, verso 21 al 23. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Hoy estamos en la casa de Dios y tal vez hubo planes para no estar hoy aquí. Tal vez hubo una propuesta para irse para la Quebrada hoy. O tal vez hubo una propuesta para salir a otro lugar, pero Dios te permitió estar hoy en la casa de papá para disfrutar con él, para compartir con los hermanos, para traer a tus niños a la casa de Dios y ser bendecidos. El Señor te permitió hoy la misericordia para, antes de ir a recrearte, primero a buscar de Dios, porque eso es lo que tenemos que hacer. Primeramente Dios, para que todo lo que hagamos y compartamos se pueda disfrutar de la mejor manera. Las oportunidades de Dios exigen y nos muestran a un Dios sabio. Dios, mis amados hermanos, tiene una sabiduría que usted y yo no la tenemos. Los caminos de Dios son diferentes a los tuyos. Tus pensamientos son diferentes a los tuyos. Por lo tanto, las oportunidades dejan ver a un Dios sabio. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios tiene mejores cosas que las que tú piensas para ti. A veces somos egoístas y a veces somos mezquinos con Dios y no dejamos que Él direccione nuestra vida pensando que Él no lo puede hacer. Claro, Dios sí lo puede hacer, porque Él conoce tu pasado, tu presente y tu futuro. Él conoce tus realidades, Él conoce tus lágrimas, tus lloros, Él conoce todo lo que estás viviendo. Por lo tanto, Dios en su sabiduría quiere conducirte, quiere dirigir tu vida para que vaya a puerto seguro. ¿O acaso no nos hemos equivocado nosotros muchas veces? Hemos errado al blanco, hemos fallado, hemos cometido muchos errores. No nos ha ido muy bien cuando pensamos en nuestra propia sabiduría, pero si deja que Dios comience a guiarte, usted verá, y yo también puedo ver, que las oportunidades de Dios exhiben a un Dios sabio, porque poderoso es Dios para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y pensamos. Quiere decir que Dios va más allá de tu pensamiento. Dios es amplio en su visión. Usted solamente mira lo que está al frente. Dios mira los años que vienen. Dios mira el futuro. Dios mira tu porvenir. Dios mira el más allá. Dios mira más allá. Y Dios tiene un panorama de gloria. Y Dios tiene un panorama poderoso para tu vida. Déjate guiar por Él y te irá bien a ti. Permítele que Él exhiba su sabiduría. Y quiero terminar en esta mañana, que me permitan estos minutos, porque creo que si no digo este punto faltaría algo importante, y sería cómo saber que Dios me está dando una oportunidad. ¿Sí quieren saberlo? Porque hace falta eso. ¿Sí me dan permiso? Bueno, luego los invito a comer algo. ¿Cómo saber que Dios me ha dado una oportunidad? Porque es una pregunta que tal vez usted se hace. Tal vez la conoce o la desconoce por la circunstancia que estás viviendo. Para poder saber que Dios me da una oportunidad, número uno, la puedo conocer por medio de la exhortación de la palabra de Dios. Y en el libro de segundo de Crónicas, capítulo 36, verso 15, hay una expresión muy interesante.
El Señor nos exhorta a través de la predicación. Él enviará profetas, Él enviará a sus pastores, Él enviará a sus siervos, Él enviará a sus siervos para que den un mensaje de exhortación, para que usted pueda conocer que Dios está llamando la atención. Recuerde, Dios es intencional. Cuando Él hace las cosas, cuando Él dice las cosas, lo hace con un propósito. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender lo que es así. Cuando estamos andando mal, cuando estamos haciendo cosas indebidas, cuando estamos haciendo cosas que no agradan al Señor, o Dios quiere conducirnos, el Señor enviará a alguien para que a través de la exhortación, a través de la predicación de su palabra, a través del anuncio de su palabra, podamos entender que Dios me está dando una oportunidad. Segundo libro de Crónicas 36, verso 15 dice de la siguiente manera: y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Quiere decir que Dios constantemente va a poner personas para que te hablen. Dios va a poner personas para que te exhorten. Dios va a poner personas para que hablen lo que Dios quiere que tú hagas. Pero muchas veces no oímos la voz de Dios y comenzamos a endurecer nuestro corazón. Y eso es lo peligroso que esté pasando en nosotros. Cuando Dios esté hablando, no endurezca su corazón, no cierre su mente, no cierre su corazón. Deje que Dios penetre en su mente para que Dios renueve. Deje que Dios penetre en su corazón para que ese corazón de piedra pueda comenzar a ser sensible. No cierre lo que Dios está queriendo hacer. No omita lo que Dios está queriendo decir. Dios está exhortando, y cuando Dios habla es para librarnos y para protegernos. Quiere decir que hoy no haga omisión de lo que hoy estamos hablando y salga como si nada, sino que lleve a su mente y a su corazón lo que hemos hablado hoy. Pero también encontramos que de cómo saber que Dios me está dando una oportunidad y Dios me permite percibirlo a través de mis sentimientos. ¿Estás llorando? ¿Te sientes afligido? ¿Te sientes triste? Es porque Dios quiere llamar tu atención y Dios quiere tratar contigo, y Dios, que conoce lo que estás viviendo, el Señor quiere traer su ayuda y restaurarte. No es normal que lloremos y estemos en estos tiempos donde nos sentimos afligidos. Es porque Dios quiere darme una oportunidad para cambiar, para revertir, para mejorar, para que algo vuelva a su normalidad de vida en la fe. Por lo tanto, mis amados hermanos, Dios va a hablarnos a través de los sentimientos. Hay cosas que Dios nos permite experimentar, como por ejemplo cuando un ser amado parte y lloramos y comenzamos a pensar tantas cosas. El Señor está hablando en medio del dolor y del sufrimiento para que puedas valorar tu vida y entender que la vida es tan efímera, y puedas apreciar y puedas aprovechar el tiempo, porque los días son malos. El Señor usará los sentimientos, tu condición de lágrimas, de lloro, tus estados emocionales, para ayudarte, para aclarar cosas, para liberar cosas de tu corazón. Tal vez no has perdonado, tal vez te has sumergido en la amargura, en el dolor, en el sufrimiento. Dios permite los sentimientos para entonces confrontarte y llevarte a una libertad plena, para que la opresión y esos estados emocionales no sigan afectando tu vida. Pero esos sentimientos se van a mover, porque Dios quiere enseñarte y quiere entonces llamar la atención y decirte que hay una nueva oportunidad para ti. Pero también
¿Cómo saber que Dios me ha dado una oportunidad? Y no quiero pasar por alto este pasaje de Lucas capítulo 22. Si usted va conmigo para que lo leamos. Lucas capítulo 22, verso 60. Evangelio de Lucas capítulo 22, verso 60. Y Pedro dijo: no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Sabe? Cuando las personas nos prometen cosas a nosotros, la mirada, nuestro sentido de la visión nos permite decir muchas cosas. ¿Usted sabe que usted habla por los ojos? Hay cosas que usted puede expresar. Hay algunos ojos que se quieren salir cuando tienen rabia. Parece ser como aquellos que quieren que les echen una gotica. O hay algunos que expresan cariño y afecto. Pero Jesús estaba expresando una indignación, porque Pedro le había prometido hace un tiempo que él estaría dispuesto a dar su vida por Jesús. Y dijo: Señor, yo te amo mucho. Y tal vez te amo más que todos los de Príncipe de Paz. Dijo Pedro: yo te amo. Pero cuando fue confrontada su fe, y se confrontó su fe a través de su vida, dijo: entonces yo a él no lo conozco, no sé quién es él, ¿de qué me están hablando? Entonces Jesús lo que hace es que le pega una mirada. Y con esa mirada estaba hablándole a lo más profundo de su corazón. Pasa con nosotros muchas veces cuando le decimos a Dios que vamos a cambiar. Señor, este año será el año donde voy a dar lo mejor de mí. Será el año donde me voy a portar juicioso y me voy a consagrar. Ese es el año donde hacemos tantas promesas. Algunos están preparando algunas promesas que le quieren decir a Dios, que le quieren decir al cónyuge, porque cuando llega la temporada de diciembre comienzan a escribir promesas y comienzan a escribir cosas apasionantes que quieren hacer y quieren reflejarle a otros. Pero cuando eso no se cumple, lo que queda es una mirada profunda hacia esa persona de indignación para decirle: ¿y lo que me prometiste, qué pasó? Jesús no le dijo nada, no lo reprochó, solamente le pegó la miradita. ¿Usted ha hecho eso alguna vez? ¿Le ha pegado la miradita a aquel que le ha prometido? Cuando te dice: no, mi amor, yo de seguro, yo no lo vuelvo a hacer. Y usted le pega la miradita. Ya usted le estaba diciendo: no, se no cumple ni años. Es pura mentira. Pero no le dijo nada, pero con la miradita le dijo todo. ¿Y él cómo se siente? No, pero es que vos no confías en mí. Yo quiero cambiar. Yo quiero mejorar, pero no son las palabras, son los hechos. Lo que veníamos diciendo, el arrepentimiento. Entonces la miradita esa es para enseñarnos que Dios nos quiere dar una oportunidad. Hombre, ponete bien, ponete serio, comprometete con lo que estás diciendo y sintiendo. Yo sí quiero y puedo creer, pero por favor, da cambios. La miradita. El Señor le pegó la miradita a Pedro y le estaba recordando que lo había negado alguna vez. Hablamos con los sentidos, hablamos con los gestos, hablamos, y Jesús le estaba hablando a Pedro con una mirada. Pero también, ¿cómo saber que Dios me ha dado una oportunidad? A través del tiempo. Y vamos a leer ese texto en Apocalipsis 2:21. Apocalipsis 2:21. Y creo que es muy interesante esta manera como Dios quiere decirte que te quiere dar oportunidades.
Y te quiere demostrar que el tiempo es un recurso no renovable. Lo que usted no hace hoy, no lo puede hacer mañana aprovechando este día, porque ya este día tiene 24 horas y pasará. Si Dios te permite vivir mañana, podrás hacer algo o de las cosas que estaba pensando usted hacer. Dice Apocalipsis entonces 2:21 de la siguiente manera: y le he dado tiempo. ¿Para qué le ha dado tiempo? Pero no quiere que de su qué. Entonces comienza a hablar más adelante las consecuencias que vienen por no aprovechar el tiempo. No, lo que pasa es que el evangelio es para la gente anciana, no es para los jóvenes. No es que yo me quedo con mi religión. Recuerde, el cristianismo no es religión, es relación. No es que para mañana. Hay un dicho popular que dice: no dejes para mañana. Y es una realidad. Hermano, si hay que hacer eso hoy, hágalo. Aproveche el tiempo, porque los días son malos. Abrace el tiempo y aproveche esa oportunidad. Dios está hablando, porque van pasando los días, van pasando los meses, van pasando los años, y lo que Dios está queriendo decir con el tiempo es que puedas arreglar cuentas con tu próximo o con tu prójimo. Se definen los mandamientos de Dios en dos. El primero: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mire el que está a su lado, por favor, un momentico. Ese es su prójimo. Está cerca de usted. No tiene que buscarlo en otra parte. Está cerca de usted. Hay que arreglar cuentas con el próximo, para que luego él no me lleve al alguacil y tenga que pagar por años lo que no he querido cancelar, lo que no he querido pagar, porque tal vez no lo quiero perdonar, porque lo odio, porque me quiero vengar, porque no me gusta, porque esto y lo otro. Arreglemos cuentas. El tiempo que Dios nos permita es para arreglar cuentas con las personas. Y sobre todo arreglar cuentas con Dios. Porque si usted no está andando bien, mis amados, y usted está esperando en el año Jupa, usted estará pensando que es que Dios va a mandar a Pedro a que le abra el reino de los cielos y usted entrar. Arregle con Dios aquí, ahora que hay tiempo. Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él ¿qué? Misericordia. Aproveche el tiempo. No espere que esté encamado allá. Llamen al pastor y cuénteme. No, me quiero entregar. ¿Y por qué no aprovechaste tantos años que se te dijo? Si Dios le da la misericordia de darle la vida, pues aprovechará unos años. Si no, pues bueno, hasta ahí llegó. Pero qué triste que fuera aprovechado más los años para disfrutar la vida cristiana, que es tan maravillosa. Y por último, Dios te va a ir guiando para que sepas que hay una oportunidad a través de las circunstancias. El Señor estará llamando la atención, y a veces Dios tendrá que usar las rejas de una prisión, y tendrá que usar el Señor entonces la cama de un hospital, y tendrá que usar la noticia de un médico, y tendrá que usar la muerte de un ser querido, y tendrá que usar muchas cosas. Para que usted entienda que es una oportunidad. Mis amados, Dios siempre da oportunidades.